Al inicio de la guía podemos encontrar una lectura bastante interesante sobre la biodiversidad de Colombia, la cual se encuentra amenazada. Y en la lectura podemos identificar algunos números. Al finalizar, nos dicen que observemos detenidamente la lectura y que encerremos en color rojo los números que hacen parte del conjunto de los números racionales. Sin embargo, si hasta el momento no te has podido acordar de qué son los números racionales, no te preocupes. En la siguiente diapositiva encontrarás una definición de qué son los números racionales y allí sí puedes regresarte e identificar los números que corresponden a los racionales. Ahora sí podemos centrarnos en aprender más acerca de los números racionales. Dice que un número racional tiene la forma A sobre B. ¿Quién es A? Pues A es el numerador y ¿quién es B? Es el denominador. Ahora, ¿a qué conjunto hacen parte los números A y B? A los enteros. Pero B tiene un limitante. B no puede ser 0. Quiere decir que B debe ser distinto de 0. Luego, un número racional se puede escribir como el cociente, o sea, la división de dos números enteros, siempre, obviamente, que el denominador sea distinto de 0. ¿Cómo vamos a representar este conjunto? Pues con una Q. Vamos entonces a algunos ejemplos. 2 tercios, 2 sobre 3. 2 es el numerador y 3 es el denominador. 7 quintos, 7 el numerador, 5 el denominador, menos 3 cuartos, menos 3 es el numerador, 4 el denominador, 0. De pronto ustedes me van a decir, señor, pero 0 no está escrito de la forma A sobre B. A simple vista, exactamente, no está escrito, pero usted 0 lo puede escribir como 0 sobre 3, por ejemplo, en donde 0 es el numerador y 3 es el denominador. Ahora, si dividimos 0 entre 3, eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, 0 sí es un número racional. Menos 6 tercios. Profe, ¿cómo así? Bueno, porque menos 6 yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Menos 6 puede ser igual a menos 6 sobre 1 o también puede ser igual a menos 18 sobre 3. 18 entre 3, pues es 6. Lo mismo pasa con 4. ¿Por qué 4 puede ser considerado un número racional? Porque 4 se puede escribir de la forma 8 entre 2. 8 entre 2. ¿Listo? Entonces, en la lectura anterior de Colombia biodiversa amenazada, dice, Colombia ocupa el 0.7% de la superficie de la Tierra. ¿Será que 0.7 es un número racional? Bueno, les voy a ayudar en esa parte, con ese ejemplo solamente. 0,7 se puede escribir de la siguiente forma. 0.7 es 7 entre 10 o 7 décimos. ¿Por qué? Porque 7 entre 10 sería igual a 0,7. Por lo tanto, 7 sería numerador y 10 sería denominador.
Luego, 0.7 si es un número racional. Podemos encerrarlo en rojo. Listo. Sigamos entonces leyendo allá en sus casas e identifiquen cuáles sí pueden ser números racionales. Bueno, debemos de tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, todo número entero es un número racional. Veamos tres ejemplos. 0, -9 y 2. Son números enteros, pero al mismo tiempo son números racionales. ¿Por qué? Porque al número entero yo lo puedo escribir como forma de fracción colocándole el denominador 1. Por ejemplo, 0 es igual a 0 sobre 1. -9 es igual a -9 sobre 1. ¿Listo? Ahora, aparte de eso, también se puede escribir buscando dos números, numerador y denominador, de tal forma que al momento de dividirlos me dé como resultado el número entero. Por ejemplo, 8 cuartos, 8 entre 4 es igual a 2. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? 10 quintos, 10 entre 5 también es igual a 2. Por lo tanto, todo número entero puede ser escrito como forma de un número racional. ¿Listo? Un número racional es positivo cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo. Por ejemplo, -4 sobre -5, menos entre menos es más, luego 4 quintos. O 2 cuartos, 2 es positivo y 4 es positivo. Ahora, un número racional es negativo cuando el numerador o el denominador tienen diferentes signos. En este ejemplo, el numerador es negativo y el denominador es positivo. Ahora, menos entre más es menos. ¿Listo? Por lo tanto, se coloca en todo el medio al lado de la línea que divide el numerador y el denominador. Menos 2 sextos. Ahora, en este caso, el numerador es positivo y el denominador es negativo. Más entre menos es menos. Menos 4 novenos. Ahora, para poder hacer la representación gráfica de un número racional que esté escrito en forma de fracción, se deben tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el numerador indica el número de partes iguales en que se considera del entero o de la unidad, y el denominador indica el número de partes iguales en que se divide el entero o la unidad. En este ejemplo, la unidad está dividida en 8 partes iguales y se sombrearon o se colorearon solamente 3. En esta otra gráfica, el entero se dividió en 14 partes iguales, recordemos que son exactamente iguales, y se colorearon 9 partecitas. Por lo tanto, en este caso, el denominador sería 14 y el numerador sería 9. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Cuando representan la misma parte de un número entero. En este ejemplo tenemos la gráfica 1, que es exactamente igual a la gráfica 2, o por lo menos tienen las mismas dimensiones, solamente que la gráfica 1 se divide en 8 partes iguales y la gráfica 2 se divide en 16 partes iguales. Pero si podemos observar detenidamente, la misma parte que está coloreada en la gráfica 1 está coloreada en la gráfica 2. Solamente que como en la gráfica 1 se dividió en 8 partes iguales, entonces la representación de la parte sombreada serían 6. Y en la gráfica 2, como se dividió en 16 partes iguales, la parte sombreada se representa con 12 partecitas. Sigamos entonces con la explicación de cuándo dos fracciones son equivalentes. Sea A sobre B una fracción, C sobre D otra fracción, ¿cómo se determina o se denomina más bien
que son equivalentes, pues colocándole un igual que separe a las dos fracciones. Ahora, ¿quién es A, quién es B, quién es C y quién es D? Pues hacen parte de los números enteros. O sea que un número aquí no podría ser como 0.1 o 0.24, por ejemplo. A debe ser un número entero igual que B, C y D. Ahora, hay una restricción. ¿Cuál sería? Pues que B y D no pueden ser ceros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se determina ahora sí que sí son fracciones equivalentes? Porque al momento de multiplicar los extremos por los medios, vamos a cambiar aquí para la pluma, los extremos por los medios, el resultado va a ser igual, es decir, A por D va a ser igual a la multiplicación de C por B. Luego vamos a tomar el ejemplo anterior, listo. 6 por 16 y 8 por 12. 6 por 16 me quedaría como 96 y 8 por 12 sería 96. Luego, ahora sí podemos decir que son equivalentes. Vamos entonces a unas observaciones. Dice la primera: para obtener fracciones equivalentes se debe amplificar o simplificar una fracción dada. Más adelante en la diapositiva siguiente voy a explicarle qué es lo que es amplificar y qué es lo que es simplificar. El conjunto de todas las fracciones equivalentes entre sí se llama o se denomina clase de equivalencia. Cada clase de equivalencia tiene un representante, un número racional, el cual es la fracción irreducible. ¿Cuál es una fracción irreducible? Cuando no hay divisores comunes entre el numerador y el denominador, o sea, que no se puede simplificar más. Todos los elementos de una clase de equivalencia representan el mismo punto en la recta numérica. Por ejemplo, si tengo el 2, que es un número entero, pero recordemos que todo número entero es un número racional, 8 sobre 4, ya lo había dicho porque al momento de dividir o de simplificar me da igual a 2, o 16 entre 8 o 16 octavos, ¿sí? 16 entre 8 me da 2, por lo tanto 2, 8 cuartos o 16 octavos van a representar el mismo punto en la recta numérica. Ahora sí, vamos entonces a explicar la simplificación y amplificación de fracciones. Para amplificar una fracción debes multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Por ejemplo, 3 cuartos es una fracción equivalente a 9 doceavos. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9 y 4 por 3 es 12. Podemos notar también acá que en estas dos gráficas, a pesar de que estén divididas de forma diferente, están representando la misma parte sombreada, lo que les estaba diciendo al principio. Aparte de eso, si multiplicamos en cruz, es decir, los extremos por los medios, también me va a dar el mismo resultado. Vamos entonces, 3 por 12 y 4 por 9. ¿Listo? 3 por 12, vamos a colocarlo entonces aquí abajito, 36 igual a 4 por 9, 36. Entonces, multiplicando en cruz, verificando las gráficas o amplificando, también se puede descubrir si son equivalentes o no las fracciones. Miremos este otro ejemplo.
Notemos que la gráfica también tiene la misma división, más bien la misma parte sombreada, a pesar de que están divididas de forma diferente. Se está amplificando porque se está multiplicando por 2, 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6. Y al momento de multiplicar en cruz, 1 por 6, 6 y 3 por 2, 6 también. Ahora, para simplificar una fracción, se debe dividir el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Listo? Entonces, amplificar, multiplicar. Simplificar, dividir. Entonces, tenemos 4 octavos. ¿Listo? 4 octavos, vamos a simplificarlo. Notamos que tanto numerador como denominador son divisibles entre 4. Por lo tanto, puedo dividir entre 4. 4 entre 4 es 1 y 8 entre 4 es 2. Recordemos que el número que coloquemos aquí es escogido de tal forma que sea divisible entre 4, entre el numerador y el denominador. ¿Listo? Por ejemplo, yo no podría escoger el número 8. ¿Por qué? Porque 8 efectivamente sí es divisor de este 8 que está acá, pero 8 no es divisor de 4. Ahora, en este momento vamos a simplificar la fracción 24/32 y notamos que tanto numerador como denominador tienen divisor común que es 8. 24 entre 8, 3 y 32 entre 8, 4. ¿Listo? Ahora, ¿cómo saben ustedes que no se puede simplificar más? Porque hemos llegado a una fracción irreducible, que era lo que le estaba explicando, o más bien lo que estaba denotado en las observaciones. 1 y 2 no se puede simplificar más porque el único divisor en común que tienen es 1, lo mismo 3 y 4. Siendo de otra forma, se tenía que seguir simplificando hasta la mínima expresión, hasta conseguir una fracción irreducible. Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo de 4 fracciones que son equivalentes porque se hizo el proceso de amplificación. Recordemos que amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y así sucesivamente. Podemos notar también en la gráfica que a pesar de que están divididas de forma diferente, tienen las mismas dimensiones y la parte sombreada es igual. ¿Cuál sería aquí la fracción irreducible? Pues el 1/2. ¿Por qué? Porque el divisor en común que tiene el numerador y el denominador pues es 1. Ahora vamos a recordar algunos conceptos. Fracciones propias y fracciones impropias. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, todas estas fracciones acá son propias porque efectivamente el numerador es mucho menor que el denominador. Ahora, ¿cuándo es impropia? Cuando ocurre lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos 7/2 es impropia porque el numerador que es 7 es mayor que el denominador que es 2. Ahora, vamos a recordar cuando un número es mixto. Un número racional que se expresa como la suma de un número entero y una fracción propia. ¿Listo? Por ejemplo, 3, 1/2, realmente esta es la forma de denotar el número mixto, pero internamente es 3 unidades o 3 enteros más 1/2 y representa al número racional 7/2. Entonces 3 1/2 es igual a 7/2. 3 1/2 como número mixto y 7/2 como fracción impropia.
Ahora, ¿de dónde sale esa equivalencia? No te preocupes, más adelante, en la siguiente diapositiva, te voy a explicar por qué son equivalentes. Bueno, muy rápidamente vamos a recordar cómo se convierte un número mixto a una fracción impropia. Recordemos que se debe multiplicar el denominador por la parte entera, que sería 3 por 2, 6, y se le va a sumar a ese resultado el numerador, que en este caso sería 1. 3 por 2, 6, más 1, 7, y se conserva el mismo denominador, que sería 2. Por lo tanto, 3 un medio es igual a 7 medios. Hagamos entonces el proceso inverso de una fracción impropia a un número mixto. 7 medios. Lo que primero se debe hacer es dividir el numerador entre el denominador. Listo, aquí tenemos la división. Le cabe a 3. 3 por 2, 6, queda el 7, 1. Luego ese 3, que es el cociente, lo vamos a tomar como la parte entera del número mixto. El residuo, que es 1, lo vamos a tomar como el numerador del número mixto, y el 2, que es el divisor, lo vamos a tomar como el denominador del número mixto. Sigamos entonces con la representación gráfica. Les recuerdo que en las observaciones vistas anteriormente les decía que todos los elementos de la clase de equivalencia representaban un mismo punto en la recta numérica. Ahora vamos a graficar o a representar los números racionales en la recta numérica. Ahora, primero se deben representar los números enteros. Recordemos que siempre deben estar a la misma distancia. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Siempre deben de tener la misma distancia, una unidad de la otra. Ahora, si el numerador, es decir, si el número que voy a representar, el número racional, es positivo, obviamente se parte de 0 hacia la derecha. En caso de ser negativo, se parte de 0 hacia la izquierda. Ahora, se divide cada unidad, o sea, del 0 al 1 es una unidad, del 1 al 2 es otra unidad, del 0 al menos 1 es otra unidad. Listo. Ahora, se divide cada unidad en el número de partes iguales que indique el denominador. Por ejemplo, si voy a representar 3 medios, entonces lo que debo hacer es dividir la unidad en dos partes iguales. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así sucesivamente también con los negativos. 1, 2. Entonces la unidad la dividí en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque el número que voy a representar tiene como denominador 2. Ahora, ¿qué indica el numerador? Pues el número de partes que se van a tomar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero representar 3 medios, entonces me paro en el 0 y tomo 3 como numerador. 1, 2, 3. Aquí está 3 medios. Si quiero representar 7 medios, recordemos que todas las unidades deben estar divididas en 2 porque quiero representar 7 medios. Pero voy a señalar en donde el conteo me llegue a 7 porque es el numerador. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en este punto le corresponde al número racional 7 medios. Lo mismo es con los negativos. Ahora, como el numerador es negativo, entonces lo que hago es correrlo o caminar hacia la izquierda. ¿Listo? Pero debo tomar el número de partes que indica el numerador. En este caso, 5. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos.
Si quiero representar, por ejemplo, 8 tercios, entonces la unidad la voy a dividir en ¿cuántas partes? Pues en 3, porque el denominador es 3. Entonces la unidad 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todas las unidades, así con los negativos, tienen, está dividida en 3 partes. Pero entonces, como el número es 8 tercios, entonces el numerador es 8, por lo tanto debo tomar 8 partecitas. El 0 está aquí, allí no se cuenta. Comienzo desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el caso de querer representar menos 2 tercios, entonces sería a la izquierda. La unidad la tengo dividida en 3 partes y voy a tomar 2. El 0 está aquí. 1, 2. Entonces, este punto representa al menos 2 tercios. ¿Listo? Podemos observar que hay fracciones propias, pero también hay fracciones impropias. Ahora, en caso tal de que el denominador sea muy grande, por ejemplo, 15, entonces de pronto nos puede dar pereza de dividir la unidad en 15 partes iguales, cada unidad para coger 34. Entonces, no se preocupe. En el siguiente video les explicaré cómo se puede graficar de otra forma diferente cuando los números son excesivamente muy grandes.